Pues bienvenida a este podcast. Muchísimas gracias por aceptar la invitación. Estoy muy contenta porque a final de cuentas pues nos conocemos entre nosotros. Y bueno, primero quisiera preguntarte, ¿cuáles son las herramientas terapéuticas que tú utilizas? Mira, yo manejo lo que es el péndulo hebreo, Ajá, pero dentro de la terapia también manejo lo que es enseñar a la gente a meditar y a manejar su propia energía. ok. Entonces, este, voy complementando diferentes herramientas dentro de la misma terapia. Por lo general, en el péndulo hebreo, lo que yo he podido ver es que llegan, hacen la terapia normal, pero a veces no explican muchos detalles. Y yo lo que hago es darles una explicación de cómo funciona su mente, cómo funciona la energía, todas las secuelas que hay dentro de la misma energía de nuestros pensamientos, de los pensamientos de otros. Y así es como yo lo voy manejando. Ok. Investigué un poquitito porque ya me habían también mencionado, es la primera vez que escucho del péndulo hebreo, pues, o sea, en ese sentido, en este tiempo. Y me pareció bueno, para empezar, no es un péndulo como yo lo conocía, que es con el cuarzo, que es así, que ya está en Así es. punta y con todo este asunto, ¿no? Que es el cristal y La demás. típica radiestesia. Ajá. Sí, acá no, o sea, lo que vi que era como un cilindro chiquitito, y Sí. que le podías meter como, no sé si son palabras, yo lo vi como si fueran estas símbolos akáshicos. No sé si sea así, a ver, platícanos un poquito de lo que es el péndulo. Mira, el péndulo hebreo tiene diferentes protocolos, Ajá, porque en realidad se les llama camisas a las etiquetas que vienen ahí, son camisas ok, que tiene una liga, el cilindro de madera tiene una liga, tiene una parte, el cilindro tiene una parte lisa y una parte con ranuras. La parte lisa diagnostica, o sea, me va avisando qué es lo que hay. Y ok. las ranuras transmuta la energía. Ah, ok. Cada etiqueta está escrita en hebreo y entonces lo que hace es transmutar las letras hebreas, son 22 letras del alfabeto hebreo, Ujú. pero no es lo común del alfabeto como A, B, C, D, no. O sea, y dices, oye, ¿qué es la A? Pues una vocal. En el alfabeto hebreo no. Cada letra tiene un significado muy profundo Ok, y una vibración específica. Entonces, es por eso que cuando se irradian las tarjetas dentro del aura de la persona, bueno, en realidad no es sobre el aura porque abrimos aura para poder irradiar las tarjetas y entonces va transmutando las energías de acuerdo a lo que vamos encontrando. ok, Yo lo que hago, a como yo lo realizo, es que yo primero entran como en un pequeño trance y ahí es cuando yo empiezo a trabajar. ok. Así es como yo lo hago. Hay quienes lo hacen. Cada quien va utilizando la técnica con la que va vibrando, Ujú. pero yo trato de hacerlo así. ¿Y cómo llegas a esta herramienta, vamos, a esta terapia? Y la verdad es que fue muy loco, porque yo muchas de las cosas las estudiaba para mí por situaciones personales. Entonces, duré muchos años metiéndome en una cosa y en otra y indagando aquí y allá. Este, Me metí a estudiar un poco de Reiki, un poco de biodescodificación, así, ¿no? De todo un poco. Y llegó un punto donde ya conociste a Claudia. Ujú. Sí. ¿Sí? Entonces, bueno, eh, Claudia fue la que me introdujo a esto. Ok, Fue una manera muy peculiar porque a mí me la recomendaron. Y la verdad a mí ya me daba flojera ver terapeutas, porque duré muchos años yendo de terapia en terapia, de todo tipo, ¿eh? De todo tipo y todas las técnicas. ok. Y la verdad es que no encontraba un clic. Y decía, ay no, qué flojera, y tener que ver a alguien más, y otra vez la historia. Y ya ves, ¿no? Como que se te hace un poquito,
denso estar con ese asunto, sobre todo cuando no encontramos, cuando no tenemos fe, cuando no conectamos, porque a mí me costó mucho trabajo tener fe. Entonces, Claudia me empieza a explicar muchas cosas sobre las que yo estaba viviendo, pero ya no sabía nada de mí. Eso es lo que más me, me hizo como, me movió mucho. Ujú. Y luego cuando la conocí, solo la conocí por teléfono, o sea, no la conocía físicamente. Ah, Y me dice, tú y yo vamos a trabajar juntas. Y yo le dije, claro que no, estás loca. O sea, yo jamás, jamás en mis planes. Entonces, después me dijo, investigate sobre el péndulo hebreo, porque tú eres para esa técnica. Tú chécalo. Y yo quise indagar, y justamente me pasó algo bien curioso, porque cuando yo empiezo a indagarlo, este, a mí siempre me había llamado la atención los símbolos hebreos, toda la vida. ujú. Siempre era ver películas o cuestiones que llevaran esos símbolos que me atrapaban, sentía algo muy raro. Y justo cuando empiezo a leer el péndulo hebreo dije, o sea, esto es tecnología del alma, esto es otra cosa. Esto no es la típica herramienta que, que hasta cierto punto ya me había, este, yo creo que también depende de las personas con las que te topes, pero ya habían sido herramientas que yo no conectaba. Y esta me llamó mucho, mucho la atención. Empiezo a estudiarla y me topo con una persona que me prepara, pero una persona fuego, era una persona con un carácter impresionante que, que me enseñó muchas técnicas que no te enseñan en donde quiera, Ujú. integrar cosas que también cuando yo empiezo a hacer una sesión o empiezo mi día, yo entrego totalmente esa sesión a Dios y pido que durante la sesión me manden conocimiento. Entonces, durante la sesión, yo voy haciendo otro tipo de cosas que también vayan completando la terapia. Ujú. Porque a veces ser, mm, yo soy como un florero, tengo un pensamiento así, pum, 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 todo, todo se me va apareciendo. Entonces, Ok. soy trabajar en ese aspecto, pero pero eso me ayudó como a ir complementando la herramienta, como a entenderla más. Este, me dio mucho por empezar a leer a Mario Sabán, que es un psicólogo súper preparado, son judíos, Goslan y Mario Sabán, y la verdad son personas que te explican lo que es la cábala, que prácticamente el péndulo hebreo viene de ahí, de la cábala. Mm. La cábala es la tecnología del alma. Entonces te muestra un sinfín de conocimiento que dices, wow, o sea, si esto yo lo hubiera sabido desde antes, no hubiera batallado tanto sendero de vida. Entonces, sí, es que de verdad dices, yo batallé tanto, pero por alguna razón llegó hasta ahora, a lo mejor antes no hubiera estado preparada, sobre todo porque al final mucho tiene que ver las creencias que vas teniendo desde niño o desde pequeño. Ujú. Entonces esto también te va limitando en el camino y romper esos paradigmas y tantas cosas, pues te cuesta mucho, pero lo cual al irlo logrando, entonces te van acercando las herramientas adecuadas. O sea, entonces tú tenías como ciertas dudas en cuanto a si podías o no podías, o cuáles eran esas creencias que luego, como dices tú, como florero, que, que iban y llegaban a tu mente. Así que yo antes era una mujer de muy poca fe. Te puedo decir que yo estaba enojada con Dios, literal. Sí creía en él, pero estaba muy enojada con él. Porque yo creía que hasta un nivel él me había abandonado a mí. Así era como yo lo veía. Ajá. Y desde niña, pues sí, me crearon bajo una religión, la más común aquí en México, que es la católica.
pero que al final yo nunca encontraba un refugio, no encontraba, yo veía que la gente iba y todo, pero yo no lograba tener esa conexión y en mí siempre había ese, pero ¿cómo le hacen para tener fe? O sea, ¿qué se siente la fe? ¿Qué es la fe? Yo siempre me cuestionaba muchas cosas. Ujú. Entonces hubo una búsqueda después de los 25 años muy constante en ese aspecto. Pero aparte yo era muy irónica con la religión, o sea, yo era de esas personas sarcásticas en ese Ujú. aspecto. Ajá. Este, y la verdad es que cuando, cuando llega un punto, yo creo que muchas personas que estamos en este camino, no sé si a ti te llegó a pasar, que te llega a doler el alma. No es Ujú. un dolor del cuerpo físico, no es un dolor de la mente, es algo más allá. No encuentras un punto de equilibrio y empiezas a preguntarte tantas cosas y tu vida está hecha un caos que dices, no es posible que yo haya pasado por esto y no llegué a nada. Entonces, cuando hubo ese punto en el que empiezo como a cuestionarme, ahí yo empiezo a hablar con él y empiezo como a reclamarle enojado. O sea, ya empiezo a dar pero ese clic de manera negativa, empiezo a querer conectar así. Cuando conecté bien, pues fue con Claudia. Fue con ella porque ahí fue donde ella me explica. Ella tiene una fe muy peculiar. La verdad es de las pocas personas que yo he conocido que de verdad sí saben tener fe y viven la fe. Entonces, cuando me explica todo lo que es Dios y la forma en la que yo adolecía esa parte, empiezo a conectar con él. Y y ahí fue cuando yo empiezo a descubrir más cosas que yo tenía desde niña, pero que nunca las hablaba, porque tú sabes que en la familia esto era como, Sí. "Ah, ya estás loca, ¿no?" O sea, como diciendo, ay, ya, no estoy jodiendo. Entonces, sí pasa mucho eso. Entonces yo la verdad me quedaba callada. Em, Ahí fue donde se me explica que yo conocí la parte espiritual en el mundo o en el mundo oscuro. Entonces por eso yo no me atrevía o me daba miedo Ujú. entrar al mundo espiritual. Este, me fueron guiando de tal manera de que al principio, no te lo voy a negar, como también hacemos armonizaciones de casa, yo empiezo a sentir muchas cosas que yo sentía en la niñez, pero que las terminé bloqueando en alguna etapa de mi vida y vuelven a despertar. Entonces fue como, te lo voy a aceptar, o sea, me saqué muchísimo de onda. Y dije, no puedo creer que vuelva a tener estas sensaciones de miedo. Entonces empiezo a conocer mi miedo, empiezo a saber qué es el miedo. Y fue controlándose el miedo de tal manera en que me decían, tienes que tener fe para dejar de tener miedo. Tener fe es tener la certeza de que eres parte de Dios. Si tú dudas, estás dudando de Dios, porque eres una creación de Él. Ujú. En ese momento me hacen clic tantas cosas y digo, ok, eso quiere decir, todo es creado por Dios, aún las entidades negativas, que en algún momento fueron creadas con amor, pero por libre albedrío decidieron tomar otro camino. Entonces es ahí donde yo empiezo a comprender que las entidades negativas terminaron así por el dolor, ya sea por soberbia, ya sea por poder, por lo que tú quieras, pero al final fue una decisión. Ujú. Entonces, conforme le voy hallando la lógica, me voy adentrando cada vez más y cada vez más hasta que llego totalmente como a un mar de posibilidades, donde yo le tenía miedo a lo desconocido, porque lo desconocido es Dios mismo. Ujú. Entonces, cuando te das cuenta que lo desconocido es tan vasto, dices, tengo que dejar de llevarme por toda esa energía que no conocía.
fue como llegar es como si me hubieran despertado de un fregadazo así despierta, ya es momento de ser tonta. Entonces, y, y cuando estudio lo del péndulo hebreo, me empiezan a hacer clic muchísimas cosas, porque luego piensas que la información solamente es de una sociedad. Por ejemplo, me refiero a una religión y como que te estancas ahí, pero es por ignorancia, ¿no? Pero hay información que está ahí que en realidad no pertenece a ninguna religión, que Ujú, simplemente son herramientas, pero que no las conocemos así y conforme las vas adquiriendo, dices, wow, o sea, te van abriendo un camino muy diferente y vas entendiendo que no hay cosas que de verdad tengas que super sufrir por adquirirlas, porque entonces te enseñan a materializar de una manera más fácil. Y vas poco a poco, ¿no? Todavía sigo en el camino, porque al final somos humanos y todos tenemos senderos que pasar, somos seres emocionales, entonces ese ser emocional todo el tiempo tiene que estar transmutando, todo el tiempo hay que estar transmutando las emociones negativas que tenemos, porque al final por eso estamos aquí, para transmutar todas esas emociones. Ese es nuestro objetivo principal. ujú. ¿Y, y cómo, y cómo pasas? Porque digo, hay personas que aprenden esta herramienta y pues se la quedan para sí, ¿no? O sea, para sanar y todo ese rollo. ¿Cómo pasas o cómo decides, pues ya dedicarte a ser terapeuta? Digo, ya a brindar tus dones, ya a compartirlos, vamos. Y sobre todo me llama la atención, lo que dices, pues sí, como bien lo dices en cuestión, ya ando acá pateando la luz, en cuestiones akáshica, pues, o sea, que ya es una sabiduría mayor, que ya es dicen que por ahí es como un libro donde están todas nuestras vidas y nuestras enseñanzas y aprendizajes y demás. Y lo que mencionas es el campo cuántico, que a final de cuentas está ahí la información que dices tú que bajas. Yo personalmente he podido bajar algo de información en cuanto a las terapias a las que yo me dedico. Y a veces te digo, sí da miedo el hecho de decir, y si nada más lo aplico a mí, y si mejor ya, ¿cómo haces o cómo decides el ya abrirte y decir, va, o sea, vamos a compartir todo esto con las personas? Fíjate que también me pasó muy chistoso, porque yo empecé, um, primero empecé con Reiki, a compartirlo, porque la maestra que yo tenía me empujó, me dijo, ándale, ponte a la terapia, que mira, que no sé qué. Pero la verdad es que a veces no lo puedes hacer solo por el dinero, ¿sabes? O sea, y yo sentía que había algo ahí que no conectaba conmigo, tenía dudas, porque no sé si te llegó a pasar que dices, ¿y esto lo tengo que cobrar o no? Ya después dije, o sea, cuando empecé a indagar muchas cosas, es que la energía tiene un valor, porque es parte de la energía de la abundancia. Entonces, también ahí empecé un choque bien chistoso, porque había momentos donde no cobrábamos, pero ¿cómo la empecé a dar? Híjole, las primeras veces yo me sentía muy mal cuando yo trabajaba con la gente, pero te digo que con el rey, muy mal. Yo decía, me estoy quedando todo yo. No sabía aterrizar la energía porque de verdad me preocupaba tanto la situación de las personas que yo Ajá. decía, no, o sea, no puedo con esto, no puedo con esto, o sea, no, y renuncié. Entonces, te digo que cuando conecto con Clau y me empieza a explicar muchas cosas, me dijo, nuestra misión es que las personas conozcan esto, porque el conocimiento no se queda, el conocimiento se comparte. Si tú te lo quedas, ese conocimiento va a dejar de llegar, porque al final somos seres
que tenemos que evolucionar y tenemos que ayudar a otros a evolucionar y alguien más nos va a ayudar a evolucionar y así se va la cadena. Las primeras veces, no sabes, o sea, yo sudaba, me ponía muy nerviosa porque yo decía, el péndulo hebreo es muy específico. Con el péndulo hebreo tú también puedes enfermar a una persona. Ok. O sea, no es nada más de usarlo. Y es algo que no te dicen en ningún lugar, pero la persona que me preparó me dijo, el péndulo hebreo tiene tanto poder que si no lo sabes usar, y no con toda la gente vibra, eso tampoco yo lo sabía. Entonces, dice, tiene tanto poder que si tú no tienes la preparación y no conecta el péndulo contigo, tiene un riesgo también. Ok. No puedes tener pensamientos a la hora de estar con la persona. O sea, la verdad, yo creo que en las clases me dieron más miedo. Entonces, sí me decía, tienes que estar súper concentrada en la energía de la persona. Cada vez que se te atraviesa un pensamiento, tú tienes que regresar y tienes que regresar porque tienes que enfocarte. Entonces, mi miedo era regarla y a que la gente se sintiera mal. Mucha gente dice, no, lo que pasa es que es de acuerdo a la intención que tú tengas. Es que en el péndulo hebreo no es así de sencillo, no es solamente la intención. No puedes equivocarte y poner las tarjetas al revés, porque son símbolos sagrados. Y los símbolos sagrados al revés tienen otro significado. Entonces tienes que ir, este, es muy específica, es un sistema literal. Por eso es tecnología del alma. La tecnología no la puedes aplicar al revés. Tienes que invocar a Dios, tienes que estar en armonía, tienes que tener las emociones apagadas, las emociones negativas apagadas, tienes que controlarte mucho porque tus emociones le pueden, se supone que hay una protección al momento de trabajar para la persona, es una protección específica cuando abres el aura, pero aún así, como tú eres el que está trabajando con esa persona, tú también tienes que proteger a la persona independientemente de la protección que estás teniendo con el rombo crístico. No sé si les has visto el Mm, rombo crístico. no. Literal es un rombo que significa la ascensión de Jesús. Y ahí colocas los nombres del paciente y el nombre de la persona. Y yo a veces les digo, es que este rombo lo deben utilizar todos los terapeutas, porque la responsabilidad como terapeuta que tú tienes es proteger a tu paciente. Y tu paciente por sí solo va a sanar, tú no sanas a nadie. Ujú. Tu paciente hace su trabajo porque está dispuesto a evolucionar. Entonces tú solamente eres una herramienta y tienes ciertas, o sea, conocimientos que le van a ayudar a él y que él va a ayudarse a sí mismo. Pero en realidad, si uno sanara, o sea, si uno realmente, a lo que me refiero es que si uno realmente tuviera el poder de sanar a las personas, pues ¿cuántas personas no habría ya súper guau, no? Sin que tengan la voluntad de hacerlo. O sea, esa es la parte que también me aconsejaron mucho que aterrizara, porque para no caer en un ego espiritual, ya que es muy peligroso. El ego espiritual te puede llevar a la locura, a ya no saber cuál es la realidad. Entonces es un hilo donde todos los días tienes que estarte equilibrando. Y y ahí fue donde yo tuve que trabajar mucho el miedo a no lastimar a la gente a la hora de mis terapias. Porque yo decía, no, sí tengo que concentrarme, sí tengo que tener, o sea, tener como una metodología, pero a la vez dejarme llevar por lo que se va bajando de información. Ujú. Entonces para a mí en lo personal, sí me fue un poquito complejo al principio hacerlo. No fue así de, ay, sí, fluí y ya, todo súper guau. O sea, no, para mí no fue un mar de rosas. O sea, para mí fue más bien algo que me movió mucho a mi familia, porque entrar en esto también mueve a tu familia. Sí. Despiertas también dones en tu familia
porque lo haces de manera inconsciente. Entonces también, pues yo tengo hijos y también ellos de alguna manera se ven conectados a esto y eso te hace todavía tener más la certeza de que hay algo mucho más poderoso que nosotros. Sí, claro. Entonces es muy chistoso. Una vez mi hijo, por una situación que vivió, me dijo, mamá, de verdad, había días que yo dudaba de la existencia de Dios, pero ya no. ¿Por qué? Porque se mueven tantas energías dentro de esto que, que vas teniendo diferentes sensaciones Ujú. y diferentes vivencias y dices, esto ya no es terrenal, esto ya no es algo que puedas decir, ay, es muy lógico que pase, es cotidiano. No, ya no es así. Entras a otro mundo muy diferente. Sí, sí, me imagino, porque, bueno, tú trabajas esencialmente con energía, pues, de padre, ¿no? O sea, con energía de Dios, con energía de seres asistenciales, si quieres, con energía como muy, pues, ¿qué te puedo decir? Es que como muy rápida también en ese sentido, porque a final de cuentas, los que trabajan con tierra, que es como más este rollo de temazcales, de hierbas, de todo este asunto, pues, que trabajan con mamá, pues sí, sí te dan otra impresión en cuanto a que son como más, bueno, no sé si has conocido a personas así, de terapeutas así, pero a lo que voy es, en algún momento te has perdido de tu tierra, es decir, a veces cuando trabajamos, porque yo estoy en medio, o sea, yo trabajo tanto con seres Ajá. asistenciales como con tierra, eh, te has perdido mucho en este asunto de más la divinidad que de tu ser humano, es decir, dejas de comer bien, no te cuidas tú, si andas cuidando a todo el mundo, pero no te cuidas tú, a veces somos muchos, no sé si te ha pasado como terapeuta, de que te pasa algo y tú misma te terapeas, o sea, te ha pasado como este tipo de cosas que luego pues van en automático y a veces uno no se da cuenta. ¿Te ha pasado eso? Sí me ha pasado, sí me ha pasado y mucho, o sea, mucho, de verdad. Digo, hay momentos en donde me doy cuenta porque, gracias a Dios, tanto mi esposo como mis hijos me lo dicen. O mi esposo me dice, oye, ¿desayunaste? Y yo, no, o sea, no, no desayuné. Entonces, me decía, no, es que tienes que comer algo porque comes hasta las 3 de la tarde, o sea, son muy demasiadas las horas, o sea, cenas a las 9 y hasta las 3 de la tarde del día siguiente, es demasiado tiempo. La verdad es que yo no lo sentía, ¿eh? O sea, ni siquiera me daba hambre. Ajá. Entonces, sí me llegó a pasar, pero te voy a decir una cosa, dentro de todo esto, yo creo que hasta cierto punto me mandaron a esta situación, pero de una manera también muy cobijada. ¿Por qué? ¿Sabes a mí quién me ayuda a aterrizar? Las mismas terapeutas del centro holístico. Porque entre todas, o sea, somos, o sea, entre las que nos ayudamos, pues somos tres. Entonces, entre nosotras nos damos terapia. Cuando ya vemos una situación, una le ayuda a la otra. Y entonces eso nos ayuda como ellas mismas nos dicen, "Ay, ¿sabes qué? O sea, en esta parte estás como tambaleándote, entonces tienes que trabajar en esto, en esto y en esto". Y eso, la verdad, nos va equilibrando mucho la energía. Por ejemplo, porque tú sabes, que cuando estás trabajando con mucha gente, tú también te tienes que limpiar, tú Ujú. también tienes que empezar a purificar tanto emociones como energía. Entonces, cuando yo ya me siento extraña, a veces yo lo hago cuando veo que están muy ocupadas, yo lo hago sola, pero luego saco una cita con ellas mismas y les digo, ¿sabes qué? Me siento extraña, ayuda, échame la mano. Y me dice, ah, sí, vente. Entonces me empiezan a ayudar. Entonces, y como una de ellas es psicóloga gestal, eso nos apoya muchísimo porque nos aterriza.
pero bien. Entonces, Ajá. hemos formado un equipo y una familia en donde la ventaja, por ejemplo, de la psicóloga es que ella, tú sabes que la mayoría de los psicólogos a veces son un poquito cerrados en este tipo de temas, algunos, no todos, ya ha habido cierta apertura, pero ella es súper abierta con estos temas y de hecho ha tomado cursos dentro de para precisamente complementar su mismo trabajo. Entonces, en esa parte ella también nos ayuda mucho como a aterrizar la mente. Aparte de que la meditación te ayuda a aterrizar la mente, a veces te pierdes dentro de tu mismo conocimiento. A veces, bueno, al menos a mí sí me pasa, Ujú. que luego, como tú dices, le das la vuelta a la página y dices, al rato veo esto, ahorita tengo que ayudar a más gente. Y vas postergando y ahí es donde cometemos a veces los mayores errores, porque ya no canalizas igual. Yo me empecé a dar cuenta que cuando yo postergaba mis asuntos emocionales, ya no podía hacer lo mismo. No, mi trabajo no, bueno, la gente no lo nota, pero uno tiene que ser sincero con uno mismo. Yo sí lo notaba. Yo sí notaba que no conectaba igual y eso me preocupaba. Entonces luego lo platicamos porque nos juntamos a veces hasta los domingos y platicamos sobre nuestros pacientes. Y entonces hacemos una retroalimentación y platicamos de nosotras mismas. Me está pasando esto, necesito ayuda, esto y lo otro, o así. Entonces te digo que hemos formado una familia y en ese aspecto nos apoyamos bastante. Oye, Por eso pues te digo que hay un puesto. es una ventajota porque a final de cuentas, como dices tú, se van cocheando o se van ustedes diciendo, oye, esto veo o siento, ¿no? Ya que nosotros somos más sensibles, siento que como que traes esto, el pecho, los hombros o la misma energía, ¿no? Que ya vas pesada porque ya vas cargando quién sabe cuántos pacientes. Y qué padre, qué afortunadas, de hecho, que tengan esta sinergia entre ustedes, porque a final de cuentas, no todos, digo, hay terapeutas muy celosos de su deber, hay terapeutas que trabajan hasta solos, y qué padre que hayan hecho esa comunidad, qué padre que entre ustedes estén ahí llevando, apoyando, y a final de cuentas, pues es parte, ¿no? De la sanación. Si ustedes están bien, pues también el paciente va a recibir la mejor de los servicios, pues, lo mejor de ustedes. Y bueno, ya el tiempo se nos va, pero volando, y quiero que antes de que se corte todo esto, nos compartas tus contactos, o sea, nos compartes tu número, si tienes redes sociales, dónde podemos, ir con ustedes o contigo, todo. Mira, no tengo redes sociales. O sea, sí tengo, pero son personales, no son Como la verdad no terapeuta. como terapeuta no, la verdad es que apenas estamos trabajando en eso porque era algo, nos íbamos de recomendación en recomendación, Ok. entonces por eso no lo habíamos trabajado. Ajá. Primero pues nos encontramos en el Centro Holístico Alas del Viento, que está en San Jerónimo. Ok. Este, Mi teléfono es 477-580-4251. Ahí el día que quieran me mandan un mensajito y con todo gusto los apoyamos. Eh, Cualquier situación que se vaya presentando dentro de las terapias, siempre les digo que me escriban. Entonces, por eso siempre les digo, mándenme mensaje. Se me hace más fácil porque se me complica menos mi existencia. Ok, muy bien. Pues te agradezco el tiempo. La verdad es que nos diste muchísima información y me gustaría que pudiéramos en una siguiente emisión poder platicar más porque la verdad es que diste cosas muy ricas que a final de cuentas pues en 40 minutos, 30 minutos pues no los podemos abordar. Entonces Sí, te sí. agradezco muchísimo y ¿tienes algún mensaje final que le quisieras dar a todas las personas que nos están viendo o escuchando? Sí, claro que sí. Mira, a los terapeutas yo les puedo decir, no es necesario ser celosos del conocimiento.
Si tú quieres evolucionar tu alma y no regresar a este plano, comparte, ayuda a otros terapeutas, porque esa es la principal misión. Yo creo que eso es lo que te daría más tranquilidad. Y a las demás personas, no importa lo que vayas sintiendo, siempre va a haber algo que te va a ayudar, siempre va a haber una lucecita, no importa qué tan hondo estés, siempre va a haber algo que te va a echar la mano. Te lo digo porque todos lo hemos vivido. Muy bien, pues muchísimas gracias, otra No, vez. gracias a ti. Y bueno, y nos vemos pronto. Que tengas un bonito día. Gracias. Hasta luego. Igualmente, bonito día, bye. Bye.